¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al curso de AutoCAD Civil 3D. Quien les habla, el ingeniero Raidis Miranda. En esta oportunidad vamos a ver un tema relacionado a las extracciones, grading. El contenido específico de este apartado está referido a definición de líneas características, creación de grupos de explanada, creación de criterios de diseño, creación de estilos de explanada, creación de explanadas, copiar explanada, creación de transiciones, creaciones de relleno, editar explanada, eliminar explanada, cambiar grupos de explanada y por último las herramientas de volumen de explanación. Muy bien, antes de entrar al tema relacionado a grading, vamos a realizar una configuración inicial que más adelante en un video explicaremos de forma más detallada. ¿Ok? Para esto vamos a dirigirnos a Tool Space en la ficha Prospector, Data Shortcut. Vamos a crear una nueva carpeta de trabajo. En este caso voy a dirigirme al escritorio, ¿verdad? Ubico la carpeta Cursos Civil 3D y seleccionamos la carpeta. Hecho esto, hacemos nuevamente clic derecho en Data Shortcut y ubicamos acá donde dice New Data Shortcut Project Folder. Quiere decir que vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso se llama, vamos a colocarle como nombre Civil 3D o simplemente C3D. ¿Okay? Hacemos clic en OK. Observen que se ha creado una ruta. Dice Data Shortcut, unidad C, usuario, en este caso mi nombre, escritorio, curso C3D, que es el nombre de la carpeta, y el nombre del proyecto es C3D. Hecho esto, nos dirigimos ahora a la superficie número 1, ¿okay? El curso C3D de la clase número 2 superficies. En este caso está ubicada en la carpeta 5 ejercicios, ejercicio número 1. ¿Okay? Ahora, este dibujo está acá. Se encuentra acá, cerramos esto. Nos dirigimos nuevamente a la pestaña Tool Space Prospector, Data Shortcut. Vamos a decirle que este dibujo se asocie a un proyecto existente. En este caso, el proyecto va a ser Civil 3D. Si tuviese otro tipo de proyecto, aquí me aparecería en la lista. Selecciono Civil 3D, hacemos OK y ya se encuentra asociado al curso de Civil 3D. Y hacemos nuevamente clic derecho y creamos la Data Shortcut. Nos va a aparecer esta ventana. Seleccionamos acá, en este caso esta información es superficie, ejercicio número 1. Hacemos clic en OK. Hecho esto, control S para guardar y cerramos. Ahora, en nuestro Drawing 1, donde simplemente hicimos la configuración inicial de la carpeta de trabajo, vamos a observar que al desplazar en la parte inferior en los Data Shortcuts se ha creado un signo más, lo cual nos indica que se encuentra contenido de información, en este caso ejercicio número 1. Para yo cargar esta información a nuestra hoja de trabajo, hacemos clic derecho y crear referencia. Luego de esto, simplemente selecciono un estilo de superficie. Acuérdense que estamos trabajando con la plantilla predeterminada civil, zoom extend, y ahí aparece la superficie que hemos definido en el video anterior. Si subimos a la parte superior, en este caso en la pestaña Surface, podemos observar que la superficie número 1 ahora tiene un icono con una flecha. Esto quiere decir que esta información ha sido creada a través de un Data Shortcut. Muy bien, ahora procedemos a guardar el dibujo en la carpeta, por ejemplo en la carpeta clase 3, explanaciones. Vamos a crear una carpeta número 2, en este caso va a ser explanadas. Ok, y vamos a colocar acá explanadas, su nombre explanada. Ok, hecho esto, antes de iniciar nuestro trabajo de grading, nosotros ya previamente hemos definido un área en la cual vamos a trabajar. Para esto hacemos
Llamamos al comando xref, nos aparece nuevamente la ventana donde está flotante. Vamos a amarrar un dibujo CAD. En este caso nos dirigimos a la clase número 3, explanaciones, a CAD, y seleccionamos el primer dibujo, se llama plataforma, un clic en OK. Podemos observar que se ha amarrado el dibujo. Aquí nos aparece una información reflejada. Podemos inclusive seleccionar la superficie, clic derecho, Property Surface, y cambiamos el estilo a No Display. ¿Okay? Aquí podemos observar que está definido un área con algunos vértices y unas elevaciones. Para esto nosotros necesitamos que este dibujo sea propio de nuestra hoja de trabajo. Hacemos la selección, clic derecho, bin, y en bin hacemos clic en OK. Ahora sí, como podemos observar, es un objeto propio del dibujo, sin embargo sigue siendo un bloque. Aplicamos el comando X de Explode, Enter, y ahora, como podemos observar, ya el dibujo se encuentra totalmente separado. Cerramos esta ventana. Como lo había comentado en videos anteriormente, antes de iniciar un grading, nosotros tenemos que tener definida una línea característica. En esta oportunidad, la línea característica la podemos definir a través de un objeto. En este caso sería esta polilínea. ¿Okay? Entramos a la Feature Line, crear Feature Line desde un objeto. Seleccionamos el objeto, hacemos Enter, creamos un site. Este primer site voy a colocarle como nombre explanada. Okay. Simplemente hacemos OK, creamos un nombre, vamos a colocarle también, para ser consecuente, explanada. Ok, muy bien. Creamos un estilo de Feature Line nuevo, nuevamente explanada. Vamos a tener display. Acá desde el punto de vista de planta vamos a crearle un color, por ejemplo puede ser el color magenta. Vamos a colocarle un tipo de línea de chats, escala por ejemplo 20 veces, y que tenga un espesor de 0.30. La configuración la vamos a repetir para la vista en Model. Y para la vista puede ser para la vista Profiles, para que siempre cuando vayamos a ver este tipo de Feature Line aparezca el mismo estilo. Muy bien, solamente acá en Feature Line y en la sección, lo dejamos así por defecto. Solamente configuramos en vista de planta, Model Profiles, hacemos clic en aceptar. Ok, muy bien. Podemos inclusive crear una capa. Vamos a llamar a esta capa plataforma, explanada. Vamos a ser consecuente con el color magenta. OK, clic en OK y clic en OK. Le decimos que borre la entidad existente. Muy bien, y hacemos clic en OK. Dicho esto, podemos observar que ahora nuestra polilínea ahora es una entidad llamada línea característica. Si hacemos clic en sus propiedades, podemos observar que ahora esto es una Feature Line de nombre y estilo de nombre explanada 1 con estilo de explanada bajo un layer de explanada, y está definida con 4 puntos, que es lo mismo a 4 puntos Base. Nos indica una elevación mínima y una elevación máxima. En este caso todo se encuentra en cota 0. Muy bien, pero fíjense, en nuestro ejercicio están definidos cada uno de los vértices tiene unas elevaciones. ¿Okay? Para esto, para definir estas elevaciones, seleccionamos nuestra Feature Line y nos aparece varias opciones, en la cual podemos entrar en el editor de elevación, ¿verdad? Y nos aparece este cuadro de diálogo donde se encuentra definida la progresión inicial
en el vértice A, podemos observar acá, skate, nos paramos en la estación 00, podemos observar cómo a través de un triángulo nos señala dónde estamos posicionados en el vértice A, en este caso, acá en el vértice B, vértice C, el D, y nuevamente para cerrar la figura en el vértice A. Muy bien, acá que nos dice, el vértice A se encuentra a una cota de 150. Simplemente nosotros lo que hacemos es de manera tabular cambiar los valores en el vértice A 150. Fíjense que la cota de 150 debe coincidir tanto en el inicio como el final. En el vértice B colocamos 144.152. Muy bien. En el vértice C sería 141.160. Y en el vértice D tendríamos una elevación de 144.184. ¿Okay? Revisamos nuevamente los valores. 150, muy bien. 144,152, 141,260, 144.184 y cerramos en 150. ¿Okay? Aquí podemos observar los valores de pendiente. Muy bien. Cerramos y ya de esta manera hemos definido nuestra primera feature line, nuestra línea característica. Y podemos revisar inclusive haciendo prop clic derecho, seleccionando el objeto, perdón, y dando el comando de propiedades, y ahora nos aparece cuál es la elevación mínima, elevación máxima y la pendiente mínima y máxima según hemos definido previamente. Okay, una vez definida nuestra línea característica con elevación, procedemos a ubicar el icono en la pestaña Home, Grading. Grading, si seleccionamos acá en la flechita, aparecen tres opciones. En este caso vamos a seleccionar el icono número 1, Grading Creative Tool. Nos aparece esta ventana, una ventana flotante. Vamos a definir los elementos, siempre va a ser de izquierda a derecha. ¿Okay? Vamos a la pestaña de Set Grading Group. Aparece nuestro site definido anteriormente de explanada. Un clic en OK y vamos a colocar un nombre, por ejemplo, explanada. Aquí le estamos creando un nombre a una superficie que vamos a realizar. ¿Okay? Que cree un estilo automatizado, ¿verdad? Un estilo, por ejemplo, puede ser contour de 1 metro a 5 metros. Esto se refiere al número de espaciamiento que va a resolver cuando vaya a hacer un giro en las curvas. Por ejemplo, una longitud de 1 metro con cada 3 grados. Y que este grading se vaya a intersectar con la superficie llamada ejercicio número 1. Hacemos clic en OK. Aquí aparece la ventana común de superficies y todo lo demás. Hacemos clic en OK nuevamente. Si chequeamos este segundo icono, nos debe aparecer la superficie ejercicio número 1. Chévere. Acá sería la capa. Podemos inclusive cambiar la capa. Vamos a buscar la que ya hemos definido previamente, la de nombre explanada. Clic en OK, OK y OK. Fíjense acá. Esto que está acá se refiere a los criterios de diseño. El AutoCAD Civil 3D trae por defecto un primer criterio llamado criterio básico. Muy bien. Dentro de los criterios básicos se encuentran estos 4 criterios. Una pendiente con respecto a una distancia, una pendiente con respecto a una elevación, una pendiente a una elevación relativa y una pendiente con respecto a una superficie. En este caso, nosotros vamos a crear nuestros propios criterios para definir nuestros grading. Para esto, sin salirnos de esta ventana, vamos a la pestaña Setting dentro de Space, vamos a Grading, desplazamos acá donde dice Grading Criterio Set, vamos a hacer clic derecho, nuevo, y aquí vamos a colocar un nombre. En este caso va a ser
explanada. Muy bien, un clic en aceptar. Ahora aparece nuestro primer criterio, nuestro primer set llamado explanada, pero sin ningún criterio internamente. Hacemos clic derecho en New y vamos a definir nuestro primer criterio. Va a ser basado en una superficie. Hacemos clic en todos los candaditos y nuestro primer criterio va a ser directo a la superficie, con una pendiente para situaciones de corte 2:1, y para situaciones de relleno vamos a colocarle un 3:1, ¿sí? Muy bien. Para esto vamos acá y escribimos, asignamos un nombre, por ejemplo superficie con talud, talud cut de corte, igual, ser igual a los puntitos, dijimos que era 2 en 1, ¿verdad? Y talud de relleno con pendiente de 3 en 1. Muy bien. Entonces, simplemente para asignar un nombre hacemos clic en aceptar. Y ahora, como podemos observar, en nuestro set de criterios de explanada se encuentra nuestro primer criterio llamado superficie talud de corte 2 en 1, talud de relleno 3 en 1. Como podemos observar, aquí se ha cargado de manera automática. Y si hacemos clic en los criterios de diseño, podemos observar que se encuentran ambos sets de criterios. En este caso vamos a seleccionar explanada. Muy bien. Y aquí, como hicimos la configuración inicial, nos va a aparecer la intersección, el target, el objetivo va a ser contra una superficie bajo un talud de corte 2 en 1 y un talud de relleno 3 en 1. Hecho esto, procedemos a crear nuestro primer grading. Acá podemos crear nuestro primer grading. Nos pide seleccionar una feature line, en este caso sería la que ya hemos definido previamente. Nos pide cuál es el lado en el cual va a hacer el talud. En este caso vamos a hacer clic en la parte de afuera. Hacemos clic enter y, como podemos observar, ha creado nuestro primer grading. Muy bien. Si seleccionamos nuestra superficie, hacemos clic en Object View, podemos observar que nuestro grading ha creado nuestros taludes. Sin embargo, en la parte interna se encuentra un espacio vacío. Para ello, continuamos. Entre nuestras opciones de grading se encuentra una opción de crear relleno. Hacemos clic allí, seleccionamos el área que deseamos rellenar. Luego de ello, hacemos enter y observen que se ha creado las curvas de nivel correspondiente al área interna. Si seleccionamos superficie y hacemos Object View, podemos visualizar nuestra primera plataforma ya muy sencilla, simplemente bajo un solo criterio de corte y relleno hacia un objetivo target, que sería nuestra superficie ejercicio número 1. Muy bien, continuando con nuestro diseño de nuestra primera explanada, vamos a realizar un análisis volumétrico entre la superficie grading y la superficie base. Para ello vamos a dirigirnos a la pestaña al icono de Grading Create Tool. ¿Okay? Nuevamente aparece nuestra barra de herramientas flotante. ¿Okay? Nos dirigimos acá a Grading Volume Tool, un clic allí y aparece una ventana flotante. En ella podemos observar el volumen de corte, el volumen de relleno y el volumen neto. Como podemos observar, el volumen de corte son 417.000 metros cúbicos, mientras que el volumen de relleno está alrededor de 11.550 metros cúbicos, haciendo como lo que da una diferencia o un excedente de material de corte muy elevado de 405.000 metros cúbicos. Nosotros podríamos realizar una compensación haciendo que nuestra línea feature line, nuestra primera plataforma,
se eleve o baje según nuestra conveniencia para llegar a compensar este volumen. ¿Okay? En la parte superior podemos encontrar varias herramientas. Por ejemplo, esta que está acá, si yo le indico que la línea Feature Line, esta, nosotros creamos, se eleve a 1 metro, marco esta opción. Si yo quiero, por lo contrario, que no se eleve, sino que disminuya a 1 metro, marco esta opción. Es decir, en este caso, yo estoy buscando compensar el volumen de relleno con respecto al volumen de corte, que sea lo más aproximadamente a cero, la compensación, o sea, es decir, el volumen neto. En este caso, yo necesitaría más volumen de relleno, por tanto, yo debería estar iterando entre 1 metro, por ejemplo, hacia arriba, metro hacia arriba o metro hacia arriba. Pero para evitar esto, como primera opción, yo les recomiendo utilizar este icono. Este icono se refiere a subir o elevar nuestra línea Feature Line para ubicar de manera balanceada el volumen de forma automática. ¿Okay? Para realizar los cambios, primeramente yo quisiera hacer un captura de pantalla. Vamos a capturar esto de acá. ¿Okay? Control C, vamos a pegarlo en una hoja de Word para tener como valor inicial, el valor de corte, el valor de relleno y el volumen neto. ¿Okay? Regresamos nuevamente a Civil 3D y vamos a marcar esta opción, la opción que calcule de manera automática el balance de algún volumen balanceado. ¿Okay? Vamos acá, que aparece esta ventana, lo vamos a hacer en 0. Esto quiere decir que vamos con balance alrededor de un volumen cubo de 0 metros cúbicos. Hacemos clic en OK y podemos observar se está calculando la nueva elevación, y como podemos observar ha hecho un cambio en la vista de planta entre los taludes de corte y relleno. Podemos cerrar acá y nuevamente ingresamos a la herramienta Grading Volume Tool, y por aquí podemos observar ahora nuestro primer balance. Podemos observar que el volumen de corte, y a ver si nos dirigimos a la hoja de Word, nuestro primer volumen de corte, bueno, acá, nuestro primer volumen de corte estaba en 417.402. Este volumen de corte ha bajado a 124.115 metros cúbicos, mientras que el volumen de relleno ha subido de 11.000 a alrededor de 124.000 metros cúbicos. El volumen neto ahora no es volumen de corte, sino es volumen de relleno, pero es un volumen aproximadamente de 13 metros cúbicos. ¿Okay? Entonces, de esta manera yo puedo optimizar los diseños, inclusive aquí pudiese compensar un poco de manera manual y hacerlo lo más posible cercano a 0. Por ejemplo, pudiese bajar un poco para ver acá, vamos a colocarla por ejemplo unos 10 centímetros hacia abajo. Aquí sí podemos observar los cambios. Fíjense que ahora el nuevo volumen está ubicado en 6.162 en volumen de corte. ¿Okay? Lo que quiere decir que podríamos inclusive no bajar tanto, vamos a por lo menos 5 centímetros, subirlo. Nuestro nuevo volumen sería 3000 y así sucesivamente. Vamos a seguir subiendo 5 centímetros. Estamos en 384. Este sería como el balance más óptimo en nuestro diseño. ¿Okay? Hacemos clic en OK y ahora podemos observar acá cerramos acá, tocamos nuestra línea Feature Line, editor elevación, y podemos observar cómo los valores iniciales, por ejemplo el vértice A 150 elevado a 154,63, el vértice B ha cambiado de 144 a 150. Se han generado estos puntos de intersección. Esto lo podemos ocultar acá. ¿Okay? El punto B, el punto C serían 147, realmente era 141.
y el punto D anteriormente era 144 y actualmente son 150. De esta manera podemos realizar una compensación volumétrica, un análisis volumétrico y realizar un diseño de manera optimizada. Muy bien, continuando con el tema relacionado a plataformas, vamos a realizar el diseño de otra plataforma para el uso de una petard. ¿Okay? Para ello llevamos al comando xref, ¿okay? Y vamos a ubicar el archivo número 2 petard. Clic en open y ok. Ahí aparece nuestra ubicación. Hacemos que este dibujo sea propio de nuestro archivo de trabajo, ¿verdad? Este paso lo hemos hecho varias veces. Cerramos la ventana y vamos al comando x explode, y ahora, como podemos observar, están definidas las áreas correspondientes a nuestro diseño de petard. ¿Okay? Igualmente tenemos 4 vértices que nos indican la elevación que debe tener nuestra primera explanada, o mejor dicho, la explanada de la petard. Para ello vamos a crear la línea característica desde la feature line, crear línea feature line desde un objeto, seleccionamos el objeto, ¿okay? Vamos a colocarla acá, vamos a crear un nuevo site, en este caso va a ser petard, clic en aceptar, vamos a escribir acá también igual petard, vamos a asignarle igual el mismo estilo, ¿okay? Hacemos una copia de lo que ya hicimos, vamos a simplemente a cambiarle acá el nombre y vamos a display y vamos a cambiarle el color, solamente color. Vamos a colocarle un color, por ejemplo, rojo, ¿okay? Rojo en la vista de planta, en la vista del model, en la vista de perfil, color rojo, nada más. El mismo tipo de línea, la misma escala y el mismo área de rodillo. Que borra la entidad existente. Bien, ok. Hecho esto, vamos a repetir el mismo paso para la laguna oxidación 1, laguna oxidación 2 y laguna oxidación 3. Okay. Vamos a crear una fixing line a partir de un objeto. La diferencia está acá. Fíjense que yo he venido creando sites, un site para la explanada, un site para la petard, y ahora vamos a crear otro site para la laguna oxidación 1. Okay. Laguna oxidación 1, vamos a colocarle acá nombre laguna oxidación 1, utilizar el mismo estilo petard, borrar la entidad, bien, con clic en enter, active nuevamente el último comando, seleccionamos la línea por línea, clic en aceptar, creamos un nuevo site, hacemos laguna oxidación número 2, hacemos clic en aceptar, dejamos acá el nombre también en línea laguna oxidación número 2, estilo petard por entidad, okay. Nuevamente enter, se escribe el último comando, seleccionamos nuestra línea polilínea, se activa la opción de crear líneas características, creamos un nuevo site, LO03, laguna oxidación 3, dimos aceptar, dimos el nombre, laguna oxidación número 3, estilo petard, por la entidad y ok. De esta manera podemos crear las líneas características. Es recomendable que la hagan de manera independiente, ¿okay? Para no hacer la mezcla de información posteriormente, ¿okay? Muy bien amigos, una vez definida la línea característica para cada uno de los casos, para el caso de la explanada principal, para el caso de la laguna de oxidación L1, L2, L3, es necesario que ahora asignemos nuestras elevaciones. Para este caso, todas las slides van a tener la misma elevación de 145, incluyendo la laguna de oxidación, puesto que estas van a ir bajando desde la cota 145 hacia una cota interna posiblemente vamos a poner
supone que bajen 2 metros a 143. ¿Okay? Para esto vamos seleccionando la línea característica, editor de elevación. Aquí podemos manejar otros comandos, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, ¿okay? Para esto yo asigno la elevación de 145, le digo asignar hacia arriba. ¿Okay? Fíjense que se le asignaba a todos los vértices de mi línea característica la elevación de 145. Aquí podemos observar la distancia que hay correspondiente de un vértice a otro y por supuesto la pendiente de cada uno de los tramos, la entrada y la salida. Hecho esto, estamos acá, ahora seleccionamos la laguna de oxidación número 1, editor de elevación. Como podemos observar son muchos más vértices, entonces nuevamente activamos este comando y la flecha arriba para que se le asigne la elevación a todos los vértices de la línea. Cerramos, vamos a la laguna de oxidación 2, editor de elevación, y vamos el comando de elevación constante, incremento 145, hacia arriba, asignarse todo, clic en aceptar, vamos en laguna de oxidación 3, editor de elevación, vamos a seleccionar acá 145 hacia arriba. ¿Okay? Hecho esto, okay, y podemos revisar, ver las propiedades, por ejemplo, de esta línea característica. Podemos observar que la elevación mínima y máxima es 145, que el área es 821 metros cuadrados y que la pendiente es igual a 0. ¿Okay? En este caso, cada una de las propiedades se encuentra en un layer por defecto. Esto inclusive lo podemos cambiar el color, por ejemplo acá, como fíjense, el color. En este caso, perdón, vamos a cambiar esta a rojo. Podemos cambiar esta a... Ahí tenemos una capa llamada explanada, vamos a colocar la capa explanada. ¿Okay? Podemos realizar estos cambios también desde la línea de comando. Entonces, inclusive podemos aplicar el comando de igualar propiedades, MA. ¿Okay? En el caso mío que es el programa en inglés, seleccionamos esta línea y hemos igualado las propiedades. Revisamos las propiedades de tal. ¿Okay? Podemos observar que ahora tiene el color rojo y que el layer que la domina es el layer de plano. ¿Okay? Seguimos. Hecho esto, ya asignado la elevación a cada una de las líneas características, vamos a crear los grading correspondientes a cada uno de los casos. ¿Okay? Para esto, primeramente, vamos a establecer cuáles van a ser los criterios de diseño para el caso de la explanada principal. Vamos acá en Settings, Grading Preset, y vamos a crear un nuevo criterio. Vamos a llamar esto Petar. Para esta, nuevamente buscamos el set de criterios, vamos a crear un primer criterio. Vamos a hacer que este primer criterio sea superficie, talud, 2, vamos a hacerlo un poco más abierto, y 2 en 1. Esto va a ser, vamos a crear la superficie talud 2 en 1, que el 2 en 1 funcione para corte y relleno. Vamos acá a superficie, cerramos todos los cuadrados y 2 en 1 para corte y 2 en 1 para relleno. Bien, clic en aceptar. Ya hemos establecido el criterio petar. Este criterio lo vamos a establecer para este primer contorno. Bien, esto vamos a grading, en la barra de herramientas. Vamos acá a la pestaña de seleccionar el grading, vamos a seleccionar la de petar. Esto es importante. Fíjense que aquí están todos los sites que hemos creado. Es recomendable crear los sites de manera separada para no mezclar información. Vamos a utilizar acá, en este caso petar, vamos a crear una nueva superficie. En este caso va a ser explanada, petar. Copiar esto por si acaso necesito ese nombre posteriormente. Que le asigne este estilo, que el intervalo
para que resuelva en los vértices, al momento de hacer los conos en un vértice que sea 1 metro, vamos a colocarlo un poquito más cercano, a que sea cada medio metro, cada 3 grados, muy bien, y que intersecte con la superficie ejercicio número 1. Y podemos desplegar, aquí aparece la explanada correspondiente al primer ejercicio, la primera plataforma. Vamos a buscar que intersecte es con la superficie natural llamada en este caso ejercicio número 1. Hacemos clic en OK, nuevamente OK, y nuevamente en OK. Si podemos revisar, acá aparece la superficie seleccionada, que inclusive podemos hacer el cambio. OK. La capa, podemos asignarle una capa, por ejemplo la de explanada, allí la explanada, bien, OK, o podemos crear una que diga petar, pero en este caso vamos a dar así explanada. Muy bien, vamos a seleccionar el set de criterios, en este caso va a ser el de petar. Muy bien, aparece por defecto la superficie talud 2 en 1. OK. Para esto vamos a crear nuestro primer grading. Vamos a seleccionar la línea característica. Muy bien, vamos a seleccionar el lado hacia afuera y le decimos que sí. Y podemos observar cómo ha hecho cómo ha calculado, ¿no? Cómo ha calculado la intersección con respecto al terreno natural. Aquí podemos inclusive realizar el mismo paso de la primera plataforma. Bien, entonces nos faltaría hacer el relleno de la parte interna, ¿cierto? Para esto vamos acá a la opción de crear relleno, seleccionamos la parte interna, hacemos clic en aceptar. De esta manera ya se ha creado la prueba de nivel. Recuerden que esto es una cuota constante de 145 en este caso, por tanto no vamos a apreciar la prueba de nivel. Sin embargo, haciendo un Object View, ahí podemos observar cómo ya se ha creado la plataforma explanada de una cuota constante de 145. Inclusive podemos realizar una compilación de corte y relleno, porque si vamos a esta opción de volumen, apretar, OK, nos aparece esta opción. Tenemos un volumen de corte de 32.000 y un volumen de relleno de 1000. Hacemos la compilación automática, redondeado a 0. Podemos revisar cómo ya se ha hecho un ajuste de la plataforma en corte y relleno, y que la diferencia, a ver, ingresamos nuevamente, para apretar, muy bien, que la diferencia entre corte y relleno de ahora es 0.29 cubos, es decir, menos de la mitad de un cubo. Hacemos clic en aceptar, aquí en cerrar, cerramos la ventana, y ahora podemos apreciar, vamos a tomar la fit line, vamos a editar de elevación, podemos observar que ahora se ha ajustado en la nueva elevación a 147.927. Sería la nueva elevación, la elevación que más sería la más óptima para nuestro diseño. Si chequeamos acá, seleccionamos las superficies en Object View, podemos realizar un Object View, podemos ver en 3D cómo nuestra plataforma ha sido compensada en volumen de corte relleno. Esto es exactamente lo que hicimos en el paso anterior. ¿Dónde va a haber la diferencia? Acá. Para el caso de la laguna oxidación 1, 2 y 3. Fíjense, para el caso de la laguna oxidación 1, 2 y 3, nosotros ya hemos asignado previamente una elevación de 145. ¿Okay? Para este caso, vamos a asignarle una elevación contra esta superficie, con la superficie explanada petal. Muy bien, para esto vamos a seleccionar la línea característica, vamos al editor de elevación, y fíjense que todo tiene 145. Como pudimos observar, la línea característica tenía 147 con algo decimal. ¿Okay? Entonces, para no marcar la opción esta de acá, que puede ser válida, colocar simplemente el 147, o simplemente lo elevamos hacia la superficie. En este caso podemos aplicar este comando acá, que es elevar hacia la superficie, ¿verdad? Acá te va a aparecer reflejada toda la superficie que hasta el momento he creado. En este caso voy a subirlo hacia la explanada petar,
línea de petar, bien, que inserte intersección grado breaklight point. Vamos a dejar todo esto así por defecto. Le vamos a decir ok. Muy bien. Ahora, como podemos observar, ahora toda nuestra línea característica se ha elevado a una cota de 147.927, y de esta manera podemos ir editando cada una de las líneas de plataforma. Okay, editor de elevación, vamos a decirle que se pegue a una superficie, en este caso es plana a petar. Fíjense, aquí son 145. Al hacer clic en OK se ajusta a la elevación de la plataforma. Hacemos clic en aceptar. Vamos a la Laguna Oxidación 3, editor de elevación, vamos a ajustarlo hacia una superficie, en este caso plana a petar. Vamos a decir OK y muy bien. De esta manera ya hemos hecho el ajuste correspondiente a la laguna de oxidación 1, 2 y 3, ya que estas lagunas de oxidación 1, 2 y 3 deberían tener la misma elevación de nuestra explanada principal. ¿Okay? Muy bien, continuando con el diseño del petar, vamos a establecer algunos criterios de diseño para los casos de la laguna de oxidación 1, 2 y 3. En este caso, abrimos la pestaña Setting, Grading Petar. Vamos a decirle New, nuevo criterio. Vamos a decirle que el nuevo criterio va a ser basado en una distancia máxima de 1 metro y una pendiente 1 en 1. ¿Okay? Pendiente 1 en 1. Bloqueamos esto acá, 1 en 1. Fíjense en lo siguiente, y voy a hacer una acotación. Si yo voy a partir de esta línea característica hacia adentro en sentido una pendiente hacia abajo, acá yo tengo que definirle que la pendiente tiene que ser menos 1, para que de tal manera cuando yo vaya a asignar mis taludes de mi petar vaya a ir de forma descendente. ¿Okay? Muy bien. Dicho esto, vamos acá, hacemos un nombre, puede ser distancia 1 metro, talud 1, menos 1, muy bien. Vamos a aceptar. Vemos acá que se ha creado nuestro segundo criterio. Vamos a crear una copia a partir del ya elaborado. Vamos a decirle que la segunda va a ser distancia 1 metro, pero bajo una pendiente del 1%, igual menos 1%. Necesito que no acumule ningún tipo de material. Con pendiente, lo vamos a corregir acá, pendiente menos 1%. Vamos a criterios, vamos a establecer la distancia 1 metro, pendiente 1 metro. Vamos a cambiar de distancia de pendiente de talud a pendiente, que sea a una pendiente inferior al menos 1%. Bloqueamos esta opción. También, muy bien, hecho esto, hemos establecido ya el segundo criterio, uno basado en distancia versus pendiente y uno basado en distancia versus un talud. ¿Okay? Muy bien. Entonces, para aplicar estos comandos, para realizar los criterios para el diseño de nuestra primera laguna de oxidación, activamos los grading. ¿Okay? Vamos hacia la laguna oxidación 1. Como les comenté, hay que tener en cuenta, muy cuidado con el tema de los sites. Creamos nuestra nombre de superficie, LO01. Esto, fíjense, a diferencia de los otros de las otras superficies, esta que está acá, no le vamos a indicar que vaya a intersectar contra una superficie, puesto que esto va a ir desde esta línea hacia abajo. ¿Okay? Y si descendemos, no va a encontrar intersección con ninguna otra tipo de superficie. Entonces lo dejamos así, simplemente asignamos un nombre, le asignamos un estilo y simplemente OK. OK nuevamente, aparece aquí la LO01, nuevamente OK. Seleccionamos sería petar, en este caso va a ser
la primera opción va a ser distancia versus talud. Tenemos el primer grading, seleccionamos la LO1, seleccionamos la línea característica, le indicamos el lado hacia adentro, y hacemos enter, la distancia de 1 metro, está bien, y se ha creado nuestro primer grading de la laguna de oxidación. Muy bien, para establecer el segundo criterio sin soltar los comandos, podemos entonces seleccionar distancia 1 metro, talud de 1 metro, distancia 1 metro, pendiente menos 1%. Nuevamente asignamos este comando. Fíjense, ahora vamos a seleccionar la nueva fitting line que ha creado el grading anterior. Fitting line, muy bien, aceptamos el término y se ha creado nuestro segundo criterio. Muy bien, le damos enter, escape, por ejemplo escape, podemos seleccionar acá, hacemos clic derecho, Object View, podemos comenzar a ver cómo se está diseñando nuestra plataforma. Bueno, en este caso nuestra laguna de oxidación. Tiene la pendiente 1 en 1, el talud 1 en 1 bajo una altura de 1 metro, una distancia de 1 metro, y tiene un descanso igual de 1 metro con una pendiente al menos 1%. Bien. Este proceso lo vamos a repetir 2 veces, pero no aplicando el criterio de estoy acá, sino simplemente vamos a utilizar otro comando que se llama copiar grading. ¿Por qué? Porque este grading que está acá, fíjense que al seleccionar el comando copiar grading me sombrea las áreas, ¿no?, que deseo copiar. En este caso va a ser el de talud, y ahora selecciono la fitting line que se encuentra internamente, yo sí, y fíjense que me ha copiado este grading hacia acá. Si activo nuevamente el comando de copiar, selecciono el área en pendiente y nuevamente selecciono la línea fitting line internamente, digo enter. De esta manera ya he creado, he bajado, en este caso he bajado 2 metros aproximadamente desde la parte superior a la parte más inferior de nuestra piscina, de nuestra laguna de oxidación. En este caso, fíjense, estoy bajando 1 metro, estoy bajando a ras de 10 centímetros, bajando nuevamente 10 metros, paso de 10 centímetros. Vamos a bajar nuevamente una pequeña distancia cada de 1 metro igual, con la intención de luego hacer un relleno. ¿Okay? Vamos a bajar nuevamente, vamos a establecerle un último criterio, vamos a decir que copie, que va a copiar esta, la va a copiar acá, muy bien, enter, y ahí se ha creado ya nuestra última, nuestro último grading con los valores ya indicados. Se ha hecho ya 3 taludes y 2 descansos. Bien. De esta manera ahora finalizamos el diseño creando un relleno interno. ¿Okay? Seleccionamos la parte interna y ahora nuevamente selecciono la prueba de nivel que me ha calculado, me ha generado, y fíjense cómo de esta manera yo puedo realizar mi primera piscina de oxidación, mi primera laguna de oxidación. Entonces este proceso lo voy a realizar de manera reiterativa para la laguna de oxidación 2 y laguna de oxidación 3. ¿Okay? Voy a pausar el video y continuamos cuando ya tengamos las tres piscinas elaboradas, teniendo en cuenta que los pasos son iguales. La diferencia está en cuanto vaya a seleccionar el tipo de site. ¿Okay? Ya sería el site L2 y luego sería el site L3 y así sucesivamente. ¿Okay? Muy bien, hecho esto, fíjense, ya aquí tengo elaboradas las 3 piscinas, las 3 lagunas de oxidación, la L1, la L2 y la L3, siguiendo el mismo procedimiento de la LO01. La diferencia está, vuelvo y repito, en la selección del site. Es importante que al momento de seleccionar el site, fíjense aquí por último el LO03, es importante hacer adecuadamente la selección del site, crear la superficie con el mismo nombre LO1, 2 y 3 que me corresponda, y así no evitar de que esta información se mezcle con esta información y esta información con esta información. ¿Okay? Es importante.
Vamos a hacer algo para distinguir muy bien algo acá en el caso de la piscina. Vamos a crear un estilo de superficie. En el caso aquí, fíjense, aquí está la laguna 01, 2 y 3. Vamos a crearle acá, vamos a meter las propiedades, vamos a crear un nuevo estilo a partir de la selección actual. Vamos a decirle a esto, vamos a darle aquí laguna oxidación, por ejemplo. Vamos a contour, que este intervalo va a ser más o menos, vamos a colocarlo pequeñito, 3.1, display, vamos a colocarle que la línea menor sea del tipo 9 y la línea, la mayor 6 y la 9 la número 9. ¿Okay? Vamos a aplicar, aceptar, vamos a colocar también el borde va a ser que sea 250 y que sea de tipo Desert con escala 20 y un espesor, vamos a indicarle un espesor de 0.30. Ok, y le decimos aplicar, aceptar. Fíjense cómo ha cambiado nuestro estilo. Ahora sí podemos apreciar de manera un poco más detallada el tema de las curvas de nivel en los taludes de nuestra primera piscina. Entonces, si nos acercamos en Object View, podemos apreciar el modelo. Aquí podemos aplicar el comando de igual propiedades, de esta piscina, selecciono acá y aplico el mismo estilo a las tres piscinas. Inclusive, a consecuente, puedo aplicar el estilo también a la plataforma. ¿Okay? Muy bien, continuando con la elaboración de nuestro diseño de plataformas para el caso de planada, para el caso del apretar, vamos a crear una superficie única de las tres que ya hemos elaborado. Para esto vamos a crear una superficie nueva y a esta superficie le vamos a llamar el nombre de petar. Va a tener el estilo que creamos, que se va a llamar LEO, nuevo, decirle que se va a llamar petar. En este vamos a cambiar los estilos de la LO 1, 2 y 3 a un estilo de no display. No display. Pues recuerden que si vemos el video de la clase número 2, podemos observar cómo se hacen los cambios de estilo dependiente de los estilos de superficie. Esto es simplemente haciendo clic derecho en cada una de las superficies, los números de superficie, propiedad de superficie y cambio el estilo. ¿Okay? Ahora fíjense, en esta que dice petar, que voy a pegar, primero voy a editar, voy a realizar la definición a través de la edición. Voy a utilizar el comando de pegar superficie. Fíjense cómo funciona esto. Voy a pegar primero la superficie base. La superficie base va a ser explanada metal. Bien, luego de esto voy a pegar la laguna oxidación 1 y luego de esto voy a pegar la laguna oxidación número 2 y luego de ello, para finalizar, la laguna número 3. Si podemos observar, luego que seleccione el objeto en Object View, podemos observar ya nuestra plataforma de petar bajo los criterios de grading, de talud, distancia, pendiente, y podemos observar claramente cómo nuestro diseño ha quedado de esta manera. Bien, ya para finalizar el capítulo de grading, ¿okay? Para finalizar vamos a crear una superficie modificada, que es la que vamos a utilizar en los próximos diseños. ¿Okay? Para esto vamos a apagar nuestra superficie petar o display. Bien, vamos a apagar la que dice explanada número 1. Vamos a decirle que también muestre un estilo no display y vamos a crear una nueva superficie, la cual vamos a llamar terreno
terreno modificado. Bien, vamos a darle el mismo estilo de petardo. Bien, de petardo, no, cambiarle el estilo. Okay. Cambiar una igual. Aquí terreno modificado y el intervalo del terreno modificado va a ser uno menor sin mayor. ¿Okay? Vamos a aceptar. Muy bien, hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá a terreno modificado. Muy bien, vamos a pegar, el orden de pegado va a ser terreno natural, que va a ser ejercicio número 1. ¿Okay? Ahí podemos observar, está pegado. Y observen de manera detallada. Vamos a edición, face to face, y vamos a pegar primero la plataforma 1. Y ahí observen cómo se han configurado nuevamente los triángulos, se han arreglado, se han ajustado. Y ahora pegamos por último la superficie petardo. Como podemos observar, ya las curvas de nivel se encuentran modificadas de acuerdo a nuestro diseño de plataforma, de explanada número 1 y de acuerdo al diseño elaborado de la petardo. Bien, si vamos al Object View, esto va a ser un poco más pesado, ¿verdad? Podemos acercarnos y ver los cambios elaborados desde una perspectiva 3D, cambios hechos a la superficie donde hemos creado nuestra plataforma, nuestra primera explanada y cada una de las piscinas de oxidación. Bien, clic en escape y de esta manera podemos finalizar, podemos decir que ya tenemos nuestras plataformas del tipo mediante la utilización del método grading y feature light. Muy bien amigos, de esta manera damos por concluido el tema relacionado a grading. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y suscribirse para que le llegue la notificación a través de la campanita de nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.